representantes de las organizaciones peticionarias, el público presente. En la actualidad, hay en Honduras alrededor de 246 beneficiarios de medidas cautelares de protección y 3 beneficiarios de medidas provisionales de protección decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las cuales se han consensuado 233, quedando pendientes solamente 13 medidas cautelares por consensuar. Es preciso señalar, como es de conocimiento de la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el número de medidas cautelares no coincide con el número de beneficiarios, en razón de que hay medidas cautelares colectivas y por tanto siempre el número de beneficiarios de las mismas será mayor. Las medidas cautelares de protección que ofrece el Estado de Honduras son las escoltas personales, los patrullajes y los teléfonos de enlace. Debido a la cantidad de medidas cautelares que la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha decretado para garantizar la vida e integridad física de varios compatriotas a nivel nacional, es oportuno señalar que en su mayoría estas se derivan de la crisis política de junio del 2009. No obstante, el Estado de Honduras realiza grandes esfuerzos para su implementación y para la verificación de las mismas, medidas entre las cuales podemos destacar la realización de 2 convocatorias públicas a los beneficiarios de medidas cautelares a través de publicaciones en los medios de prensa de circulación nacional y la primera reunión en el país sobre el estado situacional de medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada el 6 de mayo del 2010. Con la participación de peticionarios y beneficiarios de estas medidas, donde se logró, entre otros, obtener información de los peticionarios en torno a la ejecución y cumplimiento de las medidas cautelares, se recopiló información de los beneficiarios para la creación de una base de datos sistematizada y para ello se elaboraron y distribuyeron formularios para los beneficiarios que ya consensuaron medidas como aquellos que acudieron al llamado y no han sido consensuadas. Se elaboró una credencial que los identifica como beneficiarios de estas medidas ante las autoridades y la participación de los beneficiarios en poder expresar sus inquietudes ante las altas autoridades que han adquirido el compromiso de velar por su vida e integridad física. Por otra parte, se creó el 26 de febrero del 2010 la Unidad de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Seguridad, a fin de responder de manera urgente y prioritaria a todas las resoluciones, disposiciones, mandatos y requerimientos decretados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La función de dicha unidad tiene como propósito la asesoría, educación, supervisión a lo interno y externo de la Secretaría de Seguridad en esta materia. El presupuesto que el Estado de Honduras destina a través de la Secretaría de Seguridad para el cumplimiento de medidas cautelares asciende aproximadamente a 10 millones de lempiras anuales, desglosados en sueldos, equipo policial para escoltas, patrullas vehiculares y motorizadas, carnet de identificación, libros únicos y presupuesto en general de la Unidad de Derechos Humanos. No obstante, como Estado no podemos desconocer que existen obstáculos en la implementación de las medidas cautelares. Estos consisten en la falta de confianza en la institucionalidad existente a raíz de la crisis política por los acontecimientos del 28 de junio del 2009. Gran parte de los beneficiarios no confía en las autoridades, asumiendo que existe una vinculación institucional con dichos acontecimientos. Por lo tanto, en algunos casos, no aceptan las medidas o tipos de protección ofrecidas por la Policía Nacional. No obstante, el Estado de Honduras en la actualidad ha realizado grandes esfuerzos en un proceso de certificación y depuración de todos los miembros de la Policía Nacional. La falta de información completa o elementos de juicio, cuando se otorga la medida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solo se indica en algunos casos el nombre de la persona, a veces no es el nombre completo o se da información sumamente vaga para efectos de ubicar a los beneficiarios que se le han otorgado las medidas cautelares de protección. En muchos casos incluso la información es errónea, como nombres incompletos o equivocados. Y la falta de voluntad de algunos beneficiarios a la no comparecencia a las reuniones debidamente convocadas por la Unidad de Derechos Humanos, lo que refleja en algunos casos la falta de voluntad de los beneficiarios para que el Estado consensúe las medidas.
Sin embargo, oportuno es indicar que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos levantó un diagnóstico sobre el cumplimiento por parte del Estado de las medidas cautelares y las medidas de seguridad decretadas tanto por la Corte como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las autoridades nacionales respectivas. Los resultados del diagnóstico visibilizaron las falencias y debilidades del Estado en el cumplimiento de dichas medidas, especialmente en lo relativo a la coordinación de las autoridades para su ejecución, los recursos humanos, materiales y financieros destinados e invertidos, la credibilidad y los niveles de eficacia, entre otros aspectos relevantes. Producto de este diagnóstico, se elaboró de manera participativa el protocolo de medidas cautelares, el cual actualmente se encuentra en su etapa final de revisión para su implementación. Asimismo, con el objetivo de establecer un programa de capacitación permanente y sistemático para las y los servidores de las instituciones públicas, sociedad civil, academia, medios de comunicación y otros sectores relevantes, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ha diseñado el Programa Nacional de Educación en Justicia, Derechos Humanos y Cultura de Paz, a través del cual se ha logrado sensibilizar, formar y capacitar en la materia aproximadamente 17.000 personas. En cuanto al plan de protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, la Secretaría de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos, en cumplimiento a su mandato, ha venido trabajando en dicho plan. La primera política pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos contempla 27 planes de acción referidos a 17 derechos y 10 grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. Entre los 10 grupos poblacionales, el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos contiene un plan específico de protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, que consiste en el desarrollo de 40 acciones estratégicas. Este plan resultó de un diagnóstico de situación de los derechos humanos, de 176 propuestas ciudadanas y 47 recomendaciones de la comunidad internacional, enmarcada en 8 componentes temáticos. Entre las principales acciones desarrolladas para la implementación del plan de protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, encontramos el proyecto de ley de protección para los y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, en conjunto con organizaciones emblemáticas de la sociedad civil, el Colegio de Abogados de Honduras, la Asociación de Prensa de Honduras y el Colegio de Periodistas, ha elaborado el proyecto de ley de protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Dicho proyecto busca institucionalizar la implementación de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas relativa a la protección de los defensores de los derechos humanos, mediante la cual se insta al Estado a establecer un centro de coordinación de los defensores de los derechos humanos dentro de la administración pública para determinar necesidades concretas de protección para las y los defensores de los derechos humanos. La Resolución 53/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa a la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. La Resolución 62/152, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que destaca la necesidad de adoptar medidas energéticas y efectivas para proteger a los defensores de los derechos humanos, y la Resolución 78 del Consejo de Derechos Humanos relativa al mandato del relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, entre otras importantes resoluciones de la ONU, mismas que el Estado de Honduras acoge como resultado al seguimiento del mecanismo de examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos. El referido proyecto de ley ha sido el resultado de un amplio proceso de consulta y validación a nivel nacional, con importantes jornadas de trabajo por sectores de interés y en conjunto con las y los potenciales beneficiarios en las ciudades de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, San Pedro Sula, departamento de Cortés, Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, La Ceiba, departamento de Atlántida, Choluteca, departamento de Choluteca y Juticalpa, departamento de Olancho, en la que se contó con la participación de al menos 1.000 personas. Adjuntamos el informe de la Secretaría
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, en el que se acompaña todos los talleres que se celebraron con la participación de las personas que estuvieron presentes, los listados de las organizaciones que estuvieron, así como las fotos que se tomaron en dichos eventos. Lograr lo anterior fue el resultado del comprometido y directo acompañamiento del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE, del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODE, del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familiares, del Colegio de Abogados de Honduras, de la Asociación de Prensa de Honduras, del Colegio de Periodistas de Honduras, de la Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial y de la Unidad de Seguimiento a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional de la República. El proceso de socialización y validación del proyecto de ley culminó con el Encuentro Nacional de Defensores de Derechos Humanos, montado en conjunto con CIPRODE, CODE, realizado los días 26 y 27 de noviembre del 2012, evento que contó con la participación de aproximadamente 160 personas, representantes de instituciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos de varias regiones del país, quienes asumieron el compromiso de acompañar los empeños necesarios ante los tomadores de decisiones a fin de sensibilizar y garantizar la aprobación del mismo, así como la asignación presupuestaria que permita su efectiva implementación. El proyecto de ley contempla la creación del Consejo Nacional de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, como una instancia adscrita a la Secretaría de Estado en los despachos de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, contempla medidas preventivas, entre los cuales se destaca cursos de autoprotección, tanto individual como colectivas, líneas telefónicas de atención inmediata y monitoreo regular de la Dirección General de Mecanismos de Protección para las y los defensores de derechos humanos. Las medidas de protección que se contemplan, entre otras, hay asignación de equipo celular, radio o teléfono satelital, asignación de protección policial personal y asignación de protección policial de inmuebles. Y las medidas urgentes de protección son reubicación temporal en el territorio nacional o fuera del país, asignación de autos blindados y asignación de protección policial personal. Además, el proyecto de ley establece la creación de la Unidad de Protección de Personas adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, quien será la instancia responsable de implementar las medidas preventivas, de protección y medidas urgentes en coordinación con la Dirección de Mecanismos de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos remitió el proyecto de ley a la Secretaría de Estado en el despacho de la Presidencia de la República el 22 de julio del 2003, quien a su vez lo presentó ante el Congreso Nacional de la República el 28 de agosto del 2013 para su respectiva discusión y aprobación. Para lograr la aprobación del proyecto de ley, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ha desarrollado una serie de acciones de incidencia, entre las cuales se encuentra la formulación de la propuesta de impacto presupuestario, solicitando mediante oficio a la Secretaría de Finanzas la viabilidad presupuestaria y se está a la espera de una respuesta favorable. Además, se realizaron varias acciones de incidencia para dar a conocer la importancia de la aprobación de esta normativa, generando un promedio de 50 notas periodísticas y comparecencias a través de los medios de comunicación, escritos, radiales y televisivos, con el propósito de sensibilizar a tomadores de decisiones sobre la trascendencia de su aprobación y la importancia de la asignación presupuestaria en la implementación. Por otra parte, se estableció una mesa de trabajo para el seguimiento de la implementación del Plan de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Esta mesa se ha integrado con representantes de instituciones del Estado, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Relaciones Exteriores y el Congreso Nacional de la República. Sectores académicos como la Facultad de Derecho, la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, colegios profesionales y organizaciones de sociedad civil con el acompañamiento de la cooperación internacional. La mesa de trabajo ha sido creada para dar seguimiento a la implementación del Plan de Protección para las y los defensores de derechos humanos,
periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, para lo cual se han sostenido varias reuniones de trabajo acordándose la realización de acciones de incidencia para sensibilizar al Congreso Nacional de la República respecto a la necesidad de aprobar la Ley de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia con su respectivo presupuesto, ejecución de una campaña publicitaria y la realización de acciones de reconocimiento y dignificación de la labor de las y los defensores de derechos humanos. Asimismo, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos convocó a las organizaciones de la sociedad civil para conformar la Red Nacional de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, como un espacio de coordinación, colaboración y diálogo abierto entre dichas organizaciones a fin de potenciar y fortalecer el trabajo de redes y alianzas locales, regionales y nacionales. La red está integrada por representantes de organizaciones pertenecientes a los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Olancho, Atlántida, Colón, Copán, Comayagua, Intibucá y Lloro. Se han desarrollado varias jornadas de trabajo para definir su modelo de organización, objetivos, principios, área de trabajo, principales actividades y sostenibilidad, y se llevó a cabo el Taller Nacional de Socialización del Proyecto de Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos. Actualmente se está trabajando en la organización del segundo Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, que aprovecho la oportunidad para invitar a las organizaciones peticionarias acá presentes para que se integren a esta mesa de discusión y de conversación sobre el tema. Y nos parecen interesantes las observaciones que han hecho los peticionarios en cuanto a al proyecto de ley elaborado. Los invitamos a que integren la mesa de trabajo, a que se integren a las amplias discusiones que se están llevando a cabo, que integren también la red de protección de defensores de derechos humanos, para que juntos podamos construir, y si existe algunas recomendaciones o sugerencias, el Estado de Honduras está en la mayor anuencia de escucharlos y les ceder. Quiero agradecer la información presentada por los peticionarios y la información presentada por el Estado. En realidad, quiero reconocer que la respuesta dada por el Estado a las inquietudes formuladas me ha satisfacido plenamente, porque lejos de ver una actitud de renuencia frente al cumplimiento de las medidas cautelares, lo que veo es una disposición frente a ese cumplimiento. Y quiero llamar la atención de que las medidas cautelares deben ser cumplidas por el Estado, deben ser cumplidas de buena fe, y el cumplimiento de buena fe de las medidas cautelares también implica la participación y la colaboración de los beneficiarios. En ese orden de ideas me parecen muy importantes los esfuerzos del Estado por consensuar, por llegar a consensos con los beneficiarios en relación con la aplicación de las medidas cautelares. También veo que hay esfuerzos por parte del Estado en relación con un proyecto de ley de protección de defensores, de periodistas, de operadores de justicia. También veo esfuerzos en un protocolo de cumplimiento de medidas cautelares. También veo esfuerzos en un plan de derechos humanos. En ese orden de ideas, aquí lo fundamental, y en ese sentido también veo esfuerzos por parte del Estado, pero es importante materializarlos porque pues todos esos esfuerzos de carácter general tienen que ser con la consulta, con la participación y con la concertación de las organizaciones de la sociedad civil. En ese orden de ideas, sí, yo quiero invitar tanto al Estado como a los peticionarios, a las organizaciones de la sociedad civil, a que hagan un gran esfuerzo para concertar estas medidas. Y me gustaría
que el Estado nos hiciera llegar información sobre efectivamente cuáles son las medidas que ha adoptado para invitar a la sociedad civil, para invitar a las distintas organizaciones a que verdaderamente participen y antes de adoptar este proyecto de ley que es fundamental y todas las medidas que se están implementando, hacerlo pero escuchando la opinión y escuchando los puntos de vista de las organizaciones de la sociedad civil para que efectivamente las medidas de carácter general que se vayan a adoptar sean las más efectivas para la protección de los derechos humanos.